Hola, soy Fernanda Díez y te doy la más cordial bienvenida a GCREA, el tercer congreso online sobre gestión emocional, crecimiento y autoestima, en el que estaremos compartiendo contigo multitud de herramientas, consejos e inspiración para que puedas gestionar con éxito tus emociones y llevar tu crecimiento personal al siguiente nivel y comenzar a vivir desde el amor, comenzando por el amor propio. También te daremos herramientas para que puedas enfrentar con éxito cualquier situación que te ponga la vida enfrente y para que veas que independientemente de la situación, siempre habrá una luz al final del túnel. Así es que nuevamente te doy la bienvenida y te repito que mi nombre es Fernanda Díez. En los últimos años me he especializado en bioreprogramación emocional y mental y hoy te voy a compartir pues diversos temas basados en la sanación de memorias emocionales. ¿Te parece? Así es que para ello te voy a compartir pantalla en estos momentos porque quiero mencionarte primero un poquito de mi historia y también quiero compartirte para que tengas claro esos temas justamente que vamos a abordar el día de hoy. Así es que en este momento te comparto aquí mi presentación, que espero que la estés visualizando. Y bueno, pues aquí también pongo siempre una frase inspiradora, que es una frase que siempre me acompaña, una mirada a nuestro interior, camino a la sanación. Porque dentro del desarrollo personal y de la sanación, definitivamente es necesario hacer esa mirada interna y hacer un trabajo interior profundo, el cual también podemos disfrutar. Y hoy te voy a compartir un poquito también de ese recorrido, ¿vale? Pero bueno, platicándote un poquito de mi historia para que sepas quién es la personita que está aquí al frente, compartiéndote toda esta información y estos temas que espero que sean de gran utilidad para ti y que este contenido lo encuentres muy, muy valioso, pues quiero compartirte un poquito de lo que he vivido. Bueno, principalmente te quiero contar que soy creadora del Gran Foro Virtual Internacional Fibromialgia y Fatiga Crónica y también creé un evento virtual para transformar el dolor físico y emocional sin necesidad de utilizar medicamentos y pastillas. Y bueno, dentro de mi historia en este camino, te cuento que realmente cuando comencé con síntomas de fibromialgia y fatiga crónica a los 29 años y después de año y medio de un peregrinaje médico, al fin recibí mi diagnóstico y también pues mi condena, esa condena a padecerla o a padecer estas dos enfermedades de por vida. Al principio, pues me creí esa condena, también estuve llevando al pie de la letra todas las instrucciones y tratamientos convencionales y después de casi 2 años tuve un punto de inflexión muy, muy fuerte porque caí en cama y estuve en cama por 6 meses sin poderme mover, con dolores muy, muy fuertes, los cuales yo defino como dolores, la verdad, aniquilantes y sin poderme mover. Perdí mi trabajo y todo esto, por supuesto, me llevó a una gran depresión y no entendía el origen y de dónde venía todo esto. Sin embargo, siempre sentí que así como los síntomas habían llegado, algún día podían irse y que solo era necesario encontrar un mapa o una ruta de salida a ellos y tomar acción modificando las causas que los provocaron. Y lo primero que hice es investigar todo acerca de esta depresión que me estaba consumiendo en ese momento y comprendí que, como su nombre lo dice, la depresión es un exceso de presión. Por eso es que generamos esta depresión. Y yo en ese momento estaba experimentando demasiada carga emocional, tensión, mucha presión y estaba asumiendo roles y responsabilidades que no me corresponden. Entonces comprendí que ahí estaba mucho del origen de todos mis síntomas. Y fue entonces cuando me comencé a adentrar en el estudio de nuestro ser y comencé mi desarrollo y mi crecimiento personal dentro del programa de transformación de vida basado en ciencia psicánica en el Instituto Éxito Humano, en donde encontré grandes respuestas estudiando las 4 esferas que nos componen: la esfera mental, la emocional, la espiritual y por supuesto la corporal. Y entonces comencé a modificar aspectos específicos de mi personalidad, de mi forma de relacionarme conmigo y con el mundo, con mi entorno.
Y principalmente comencé a aprender a marcar límites amorosos, a soltar cargas y responsabilidades que no me correspondían. Empecé a incrementar mi autoestima, a elevar mi nivel de felicidad y mi frecuencia. Y fui encontrando una gran mejoría física. Luego continué estudiando diferentes corrientes alternativas y científicas como biología del dolor, trofología, programación neurolingüística, biodescodificación, biosanación, medicina germánica y también tomé y cursé una certificación en coaching espiritual, mindfulness y terapias alternativas en el Centro Bienestar Excelsior. Con el fin, todo esto con el fin de contribuir y apoyar a quienes tienen estos padecimientos autoinmunes o crónicos y guiarlos a encontrar el camino de regreso a la salud y al bienestar, pero sobre todo también acompañándolos mientras los apoyo en su desarrollo interior y en su crecimiento personal. Y esto hace que el proceso sea muy, muy disfrutable. Y es por eso que en los últimos años me he especializado en la bioreprogramación mental y emocional, obteniendo grandes resultados con las personitas que han trabajado conmigo. Y pues bueno, hoy te voy a compartir un poquito de cómo podemos ir sanando todas estas memorias dolorosas y desde dónde tenemos que irlas sanando. Y pues vamos a abordar algunos de estos temas. El primero es proyecto sentido. Te platico que el proyecto sentido abarca desde 8 meses antes de nuestra concepción, incluye toda nuestra vida intrauterina, o sea, todo nuestro embarazo, toda nuestra vida dentro del vientre de mamá, hasta nuestros 3 años de vida. Vamos a ver qué impacto tiene y qué sucedió en esa etapa. También vamos a abordar un poquito el momento de nacimiento y qué impacto tiene en nuestra vida en general, en nuestra salud y demás. Vamos a abordar heridas emocionales de infancia, cuáles son las más importantes y cómo impactan también en nuestra vida, en nuestras reacciones, en nuestras relaciones y por supuesto en nuestra salud. También la relación con mamá y papá, la sanación con nuestros ancestros y vamos a presentarte también una fórmula que transformó por completo mi vida en diferentes áreas, principalmente la salud, que ha sido un parteaguas en mi vida y que es la fórmula de transformación radical de vida. Hoy voy a compartir todo esto contigo y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es justamente el proyecto sentido, que como te platicaba, pues incluye desde los 9 meses antes de nuestra concepción, toda nuestra vida intrauterina y hasta nuestros 3 años de vida. ¿Qué sucedía en ese entorno? ¿Qué pasaba con mis padres? También tiene mucho que ver ese proyecto que hicieron mis padres sobre mí, ya sea consciente o inconsciente, y este proyecto puede ser implícito o explícito, dependiendo, muchas veces nos lo explican y lo tenemos muy consciente, y muchas otras no se expresa, pero nosotros lo percibimos y lo sentimos y asumimos ciertos roles gracias a todas las creencias, comentarios, programas, paradigmas de este entorno, principalmente de mamá y papá. También interviene mucho cómo estaba nuestra relación, la relación de mamá y papá más que nada, y qué eventos o situaciones importantes se presentaron en ese entorno. Porque en esta etapa el bebé está construyendo sus primeras células, los primeros tejidos y sus primeras conexiones neuronales. Y estas se van a crear a partir del estímulo que recibe de las emociones de mamá. Por eso es tan importante esta etapa. Y bueno, dentro de esta etapa también hay 3 etapas pequeñitas. La primera etapa pues son los 9 meses antes de nuestra concepción. Y aquí se codifica algo muy importante que es la aceptación. Entonces, ese bebecito se sentirá bienvenido o feliz de llegar al mundo o sentirá que su existencia le pesa a mamá y a su entorno, dependiendo lo que se esté viviendo. En la segunda etapa, que son los 9 meses de gestación, se codifica algo también sumamente importante para el resto de nuestra vida, que es nuestra autoestima, que se va a ir formando y generando a través de el autoestima de mamá. Entonces aquí interviene mucho cómo se siente mamá, cómo se percibe ella y a su entorno, cómo está su nivel de autoestima, cómo está su relación con papá, qué emociones se experimenta
y qué situaciones o eventos suceden en este periodo. Entonces, dentro del vientre materno en este momento, yo comienzo a percibir absolutamente todo lo que percibe mamá sin filtros y entonces comienzo a tomarlo y a sentirlo como propio. Por eso es también muy importante estos 9 meses de gestación. Y luego viene dentro de esos 9 meses también terminándolo, ese proceso, pues viene el momento de parto. Y este momento también es sumamente importante porque es el primer momento en el que ese bebé hace uso de todos sus sistemas por sí mismos y por eso lo primero que se codifica en este momento es la independencia. Por lo tanto, este momento marcará patrones de conducta a lo largo de nuestra vida y marca la independencia en todos los aspectos, en mis acciones, en mi iniciativa, etcétera. Por lo tanto, este momento será clave para el tipo de vida que presentaremos y que muchas veces no encontramos una explicación. En esta charla tan pequeñita y con tiempo reducido no puedo compartirte cada uno de esos momentos de parto y todo lo que implica y todo lo que se codifica en cada uno de ellos, porque además hay muchísimos tipos de parto y de nacimiento. Básicamente, por ejemplo, los más importantes es el parto que es muy rápido o el parto bloqueado, el parto que es tardado también, o el que es por cesárea, ya sea programada o de emergencia. En ambos casos se codifican diferentes cosas, o sea, si es cesárea programada se codifican ciertos aspectos, si es de emergencia también, y cuando se nace por medio de forceps o cuando hay un nacimiento prematuro o un desprendimiento prematuro de placenta o también en ocasiones una vuelta de cordón. Todo esto va a marcar ciertos aspectos de nuestra independencia que a veces es interesante e importante conocer. No siempre tenemos toda esta información y no siempre podemos contar con ella. Si la tenemos, pues es importante porque caemos en conciencia de muchas cosas. Sin embargo, no es necesario tener toda esta información porque se pueden hacer reprogramaciones de todo este momento en donde tú obtienes y retomas todos tus recursos innatos, los que vienen de serie contigo, y sueltas, te liberas de cualquier herencia, de cualquier lealtad o de cualquier memoria que haya quedado en ese momento, ¿vale? Así es que más adelante, pues al final de la charla ya te invitaré y te compartiré ahí mis redes sociales y donde puedes encontrarme, porque luego estoy ofreciendo talleres con respecto a este momento, ya al proyecto Sentido en general. También doy cursos, algunos gratuitos y bueno, también tengo programas de acompañamiento, ¿vale? Entonces, vamos a revisar la tercera etapa posparto, que es justamente, o sea, a partir del parto hasta mis 3 años de vida, ¿no? Y aquí es fundamental revisar cómo experimenta mamá la separación de ya no tener dentro ese bebé, lo que experimenta en armonía y lo que le cuesta trabajo, ¿no? Si le cuesta trabajo desprenderse de esta etapa. Esto queda grabado en esta personita, en este bebé, y de esta manera es como si como ese bebé va a experimentar los momentos de separación que tenga que enfrentar en la vida. También incluye e impacta si mamá tuvo depresión postparto, porque esto también me lo transmite literalmente a mí y sin filtros. Y entonces genero yo también una depresión sin saberlo y sin tener aparentemente una causa o un origen, ¿no? Otra cosa importante es qué emociones siente mamá al ya ser mamá y tener a ese bebé en los brazos, si se siente feliz, si se siente capaz o se siente totalmente desbordada y desequilibrada. También importante saber o revisar cómo está su autovaloración en su rol de madre, de mujer y de esposa en ese momento que ya nació mi bebé y que ya lo tengo en brazos, cómo se desarrolla la relación de esos padres a partir del nacimiento, porque muchas veces esa dinámica cambia una vez que nace el bebé. ¿Y qué situaciones o qué eventos sucedieron en torno a mis primeros 3 años de vida? Todo esto va a dejar marcas, va a dejar códigos que
puedo yo manifestar y representar el resto de la vida, y por eso es importante a veces hacer esta sanación y esta reprogramación de toda esta etapa, ¿vale? Que a veces desconocemos, pero que es tan importante y que quedan ahí memorias también dolorosas, muchas por sanar. Y luego, ¿qué sucede a partir de esos 3 años de vida? Bueno, pues entonces ingreso a mi infancia y muchas veces comenzamos también a adquirir heridas en esa infancia. Vamos a revisar qué es lo que sucede con un pequeñito a partir de los 4 años, por ejemplo, que siempre se ve reflejado en papá y mamá para generar su autoconcepto. Entonces, lo que le dice papá acerca de él y lo que le dice mamá acerca de él, o la figura formativa que esté en ese caso, en ese momento, en este caso con el pequeñito, pues va a marcar muchos aspectos de este autoconcepto y por supuesto también interviene en su autoestima. Y aquí pues también es importante que ese pequeñito tiene ciertas expectativas, porque para un niño es extremadamente importante agradar a mamá y a papá o a esa figura formativa que esté al frente, que esté a cargo de él. Pero ¿por qué crees que es tan importante para ese niño cumplir las expectativas de papá y de mamá y ponerlos felices? Pues es porque sabe que depende de ellos para subsistir, porque entiende que ellos le proveen de todo lo necesario para la vida. Y pues normalmente los niños son espontáneos y se acercan a las personas y hacen preguntas sin filtros de si está bien o si está mal o si es bueno o malo, si debe de ser o no debe de ser, o de lo que es correcto o incorrecto. Y los papás comienzan como a regañarlo y comienzan a decirle que eso no se hace, que eso está mal, y entonces comienza a etiquetar. Los papás comienzan a etiquetar a ese niño y a la vez ese pequeñito también comienza a etiquetarse a sí mismo y a etiquetar todo lo de afuera. Y entonces se pierde de sí mismo para complacer a sus papás, para buscar esa aceptación, para buscar esa aprobación. Y se desconecta, comienza ahí a desconectarse de él mismo, ¿no? Y a esta edad, con todo lo vulnerable que es un niño, pues va a ser muy probable que empiece a experimentar algún tipo de abuso, aunque no tenga idea de qué cosa es sufrir un abuso. Y la manera en la que se explica ese abuso es sintiendo, por ejemplo, yo lo hice mal, yo tuve la culpa, soy tonto o tonta, me equivoqué, por eso me golpearon, me regañaron o se rieron de mí por esa razón. Y cada vez que el niño sufre un tipo de abuso, esos abusos le van a generar heridas, heridas que van a marcar profundamente su ser. Y bueno, dentro de los abusos que puede experimentar está el abuso sexual, el cual marca heridas muy profundas. Y generalmente quienes cometen este abuso son personas muy cercanas y a quienes les tiene mucho cariño y confianza y que le piden además que no lo diga. Entonces el niño se calla o si algún día toma ese valor para compartirlo con un adulto, para expresarlo, el adulto casi siempre no le cree y el niño se siente totalmente desamparado. Y el adulto no le cree porque esa persona es muy cercana y justamente se ha ganado el cariño, la confianza o a lo mejor incluso es familiar. Entonces ese pequeñito va a comenzar a sentirse muy, muy desamparado y va a generar pues un trauma profundo también y heridas, por supuesto. Y luego también está el abuso físico, ¿no? Que implica obviamente maltratos, golpes, ya sean chanclazos, cinturonazos, pellizcos, nalgadas, jalones o sacudidas, como sea. A un niño le duele profundamente que alguien a quien él ama tanto lo golpee. Y esos dolores en el cuerpo van a traspasar el alma y de verdad se van a quedar ahí a nivel muy, muy profundo. Dentro del abuso verbal también, que es otro tipo de abuso, pues están los insultos, ¿no? Todas las groserías que ahorita no quiero mencionar, pero ahí las puedes ver en pantalla. Todo lo haces mal, no pones atención, ¿no? O ponerle apodos que lo hagan sentir mal y que se los tenga que tragar y guardar, o burlarse de él, ¿no? Es
en ocasiones me ha tocado ver a papás que se burlan. Por ejemplo, en una reunión le llaman a su hijo y le dicen al hijo, junto con todos sus amiguitos o compañeritos, ya les dijo mi hijo que se sigue haciendo pis en la cama. Y pues eso es ridiculizarlo, perdón. Y definitivamente es una falta de respeto hacia él que también va a dañar y va a generar en él, pues, heridas profundas, ¿no? Otra manera de abuso verbal es cuando le quitas la palabra, o sea, le dices que no le vas a hablar y no le hablas. Es una manera de decirle, no te veo, no me sirves, no me importas, y esto va directamente, por supuesto, a su autoestima. Otros aspectos del abuso verbal es, por ejemplo, cuando le decimos por qué no te concentras, por qué eres tan despistado, eres muy lento o muy lenta, debes apresurarte más. Los niños de tu edad ya hacen tal o cual cosa y empezamos a compararlos. Y esto también pues hace que luego ellos vayan haciendo sus propias comparaciones y comparándose ellos en donde casi siempre salen perdiendo, por cierto. ¿No? O cuando le dices, si tú otra vez ya me tiraste todo, porque no eres ordenado, etcétera, ¿no? Le estamos poniendo una etiqueta y una connotación, pues que no corresponde en realidad y que existen otras maneras y otras formas de ponerlo en conciencia y en observación basadas en consecuencias, en que él viva y experimente esas consecuencias sin necesidad de llegar a este tipo de insultos, ¿no? Luego también viene el abuso emocional, ¿no? Muchas veces es el más disfrazado porque aparentemente no hay gritos, no hay insultos, pero la madre le habla mal del papá y al revés. O la mamá le cuenta que el papá le engaña y metemos al pequeñito en un tormento y esto le va a generar heridas emocionales también a nivel muy profundo, ¿no? O también aplica cuando le decimos cómo te pareces a tu padre o cómo te pareces a tu madre, eres igualito a él o a ella. O, ay, mira nada más tu padre, lo que hizo, siempre deja todo así. Entonces, ese pequeñito va a empezar a sentirse rechazado. ¿Por qué? Porque sabe que él viene de mamá, viene de papá, de ambos. Y si mamá rechaza a papá, pues entonces hay una parte de mí que también rechaza, o viceversa, ¿no? Si papá rechaza a mamá, pues también hay una parte de mí que rechaza. Y comienzo a generar esta herida también. Y pues, ¿cuáles son las actitudes desencadenantes a todos estos abusos? Pues que el niño desde muy pequeñito puede observar y percibir qué es lo que sucede en casa cuando hay un determinado evento. ¿Y qué pasa cuando hay un peligro? También lo percibe. Y entonces observa cómo reacciona mamá, cómo reacciona papá ante ese peligro, si tienen miedo y si les asusta, o qué pasa a veces cuando hay un conflicto, ¿no? Entre papá y mamá o cuando papá se enoja. Todo esto yo lo empiezo a asimilar, a percibir y comienzo a adoptar ciertas actitudes y conductas. Y entonces ante un evento dado, el niño va a aprender lo que observó en casa, pero también puede que reaccione de acuerdo a cómo él sea, por su temperamento, y entonces hace una mezcla de lo que está percibiendo más lo que él de por sí ya trae, y a veces entran en mucha confusión. Y entonces ante un evento determinado, ese pequeñito puede tomar una reacción que puede ser pasiva o agresiva, o sea, puede convertirse en pasivo o agresivo. Y vamos a revisar un poquito cuáles son las características de las personas, por ejemplo, pasivas. Pasivo es aquella persona que no puede poner límites, que es superior a él o a ella. Y cuando la gente abusa, esta persona se queda mal, pero no dice nada y aguanta y aguanta. A veces son pasivas y hasta pueden permitir golpes incluso de su pareja. Cuando la persona es pasiva, pues qué emoción dentro de sí va a comenzar a generar. Al estarse tragando y aguantando, pues la emoción que va a generar es de enojo, un enojo constipado dentro de ella. Y el enojo es de las emociones humanas más profundamente fisiológica, porque el enojo genera, eh, genera sustancias químicas como por ejemplo la adrenalina y el cortisol. Y estas sustancias pasan por las suprarrenales y luego se vierten en la sangre y esto nos sirve en algún momento para defendernos, para ponernos en alerta.
Pero lo que no es sano es estarse produciendo este enojo y esta adrenalina y cortisol constantemente y que esto sea sostenido en el tiempo, porque eso produce muchas enfermedades, dolores y síntomas de todo tipo. Incluso ya cuando ese enojo está muy enquistado, entonces combinado con rencor puede generar hasta un cáncer, cosas más graves y extremas. Por eso es una de las emociones más profundamente fisiológica y la que más se manifiesta, como te digo, a nivel físico. Y luego, pues, ¿cuál es la conducta agresiva o el agresivo? Pues tampoco, obviamente, es positivo irte hacia el otro extremo, porque esa persona es una persona que a la primera de cambio explota y comienza a salir su agresividad. Y entonces el agresivo pone límites violentamente, o sea, a trancazos, a golpes de palabra, de acción o a golpes físicos. Y la emoción va a generar, obviamente, esta emoción que esa persona va a generar va a ser de culpa y vivir entre el enojo y la culpa, pues definitivamente es terrible. Y por supuesto, pues también genera muchos padecimientos y enfermedades, ¿no? Y algunas personas pueden ser muy agresivas en su casa, pero en la oficina son totalmente pasivas o viceversa. O la mujer que es pasiva con el esposo y tal vez es agresiva en el trabajo o con la muchacha que le ayuda o con sus hijos. Y entonces experimentará esta culpa. Y el término medio de estas dos emociones es ser asertivo. La mejor manera de manejar nuestras emociones es ser asertivo. La persona asertiva sabe poner límites claros y precisos, pero con mucho amor y gentileza y sobre todo con mucha amabilidad. Y pues es el punto medio, justamente es el equilibrio, ¿no? Entre esos dos polos, el pasivo y el agresivo. Por lo tanto, es lo más sano, lo más saludable. Y vamos a revisar un poquito qué es el ser emocional. El niño interior es nuestra esencia y es el núcleo de nuestro ser emocional. Todos tenemos un ser emocional y todos fuimos niños y cuando fuimos niños se crearon aspectos emocionales, ¿no? Que nos van rigiendo hoy como adultos. El doctor McLean de Estados Unidos hizo un estudio al que denominó el cerebro triuno y lo que explica es que nosotros en realidad no solo tenemos un cerebro, él encontró que en realidad tenemos tres cerebros y que cada uno tiene una función diferente y los tres están compactados en nuestro cráneo. Entonces, las neuronas son las células que conforman el tejido de nuestro cerebro y tenemos trillones de ellas. Y para que cupieran todas en este pequeño espacio que es nuestro cráneo, pues la naturaleza lo hizo plegado, tal como es nuestro cerebro. El primer cerebro es el cerebro reptiliano y es lo primero que se forma en un embrión. Está en la parte inferior, pegado al tallo del cerebro, y es nuestro cerebro instintivo. Según el doctor McLean, y con este cerebro además, nosotros no pensamos, solo reaccionamos a través de nuestros instintos. Este cerebro es el que se encarga de nuestras funciones corporales, las que son básicas, como por ejemplo la respiración, la digestión, el latido cardíaco, la regulación de la temperatura y también se encarga de responder de forma refleja e instintiva ante las situaciones estresantes o traumáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos cocinando algo y nos estamos quemando en la estufa, pues inmediatamente retiramos la mano y esto se hace por instinto. O sea, no tenemos que analizarlo, observarlo, mandarle la señal o la orden o instrucción al cerebro para que después retire la mano, sino que se hace de manera automática e instintiva. Y este es el cerebro encargado de eso. También tenemos el neocórtex, que es el otro cerebro y es justamente el cerebro de la razón. Con este cerebro sí razonamos. Por eso es nuestro cerebro racional. Y con este cerebro sí pensamos, si tomamos una decisión, memorizamos las tablas, por ejemplo, de multiplicar o los números telefónicos o las direcciones, o también hacemos análisis y balances. Este cerebro nos permite analizar información, resolver problemas, planificar, desarrollar teorías, ideas, etcétera. ¿Vale? Y bueno, también tenemos los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. En el hemisferio derecho, pues de algún modo se domina o se maneja nuestra intuición, nuestra imaginación,
el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y también es el que controla todo nuestro lado izquierdo del cuerpo. Y a su vez el hemisferio izquierdo, pues es el del razonamiento, el del lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y también es el que controla todo nuestro lado derecho del cuerpo. Uh-huh. Y en medio, por cierto, de estos dos cerebros, tenemos aquí un cuerpo calloso, en donde existe una comunicación entre esos dos hemisferios. Y luego viene la amígdala y el hipocampo, ¿no? Que entonces están nuestros dos hemisferios y en la parte del centro de estos dos hemisferios hay una parte de acumulación de neuronas que es muy densa y que conforman dos particulares áreas, que se llaman la amígdala y el hipocampo. Y estas dos áreas tienen la función fundamental de formar al tercer cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional. Y justamente en este cerebro es en donde se acumulan, se guardan todas nuestras memorias emocionales. Es el cerebro que nos dice qué nos gusta y lo que no nos gusta, hacia quién generamos afecto, hacia qué cosas nos sentimos atraídos y qué recuerdos nos hacen sentirnos más tristes o alegres. La amígdala y el hipocampo son las memorias emocionales dentro de este cuerpo. Y bueno, también durante estos primeros 7 años de vida, ese pequeñito carga el Office, todo el Office a su cerebro, que son todos los programas que se van a ejecutar a lo largo de su vida. Y los programas básicos que se cargan los primeros 7 años de vida se les llama MATEA, los programas emocionales, por supuesto. Y este nombre lo creó la doctora Miriam Muñoz Polit, que es terapeuta gestal, y ella habla de que MATEA es la paleta básica de emociones del ser humano. Son las emociones primarias, que así como los colores primarios, el rojo, amarillo y azul, cuando tú los mezclas, pues vas creando otros colores que son los secundarios y a su vez si sigues mezclando salen los colores terciarios. Así sucede con estas emociones. Y esta paleta básica llamada MATEA, pues son las 5 emociones principales. La primera es el miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Por eso se le llama MATEA. Y pues dentro de estos primeros 7 o 8 añitos de vida, como te decía, el cerebro límbico o el sistema límbico guarda todos estos programas emocionales. Y ahí se forma el núcleo de nuestro ser emocional. Y mientras no hagamos el trabajo interno en conciencia para transformar esos programas, pues vamos a seguir reaccionando conforme a esos programas instalados referente a nuestras emociones y a las percepciones que se instalaron en estos primeros 7 u 8 añitos de vida. Así que vamos a revisar rápidamente cuáles son esas principales heridas de infancia que quedan marcadas en esta etapa. Y la primera es la herida del rechazo, en donde en mi infancia a lo mejor no me aceptaron como era. Y entonces, ¿cómo me protejo ya hoy de adulto o de adulta? Pues me protejo huyendo cuando algo o alguien me hace sentir así, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere. Y además siento que todo el mundo me rechaza y que no pertenezco. Entonces, comienzo a generar también una necesidad de pertenencia. ¿Okay? La segunda herida es la herida del abandono, ¿no? En donde en mi infancia tuve padres ausentes emocional y físicamente. ¿Y cómo me protejo hoy de adulto o de adulta? Pues haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás. Prefiero aguantar en relaciones difíciles que ponerles fin y me da mucho miedo quedarme solo o sola. Entonces, pues comienzo a crear una dependencia emocional a ciertas relaciones también. También está la herida de la humillación, en donde en mi infancia me ridicularizaron, y se avergonzaron de mí. ¿Y cómo me protejo hoy de adulto o de adulta? Pues anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme, abrazarme y cuidarme. Y por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás y poner toda mi atención allá afuera que en mí. Me cuesta mucho, ¿no? Y luego también está la herida de la traición, en donde en mi infancia no cumplieron lo que me prometieron o no hacían lo que decían.
¿Y cómo me protejo de adulto? Pues estando en hipervigilancia constante, tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Y soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan. Y también comienzo a tener esta desconfianza constantemente de que me pueden mentir, de que no merezco que sean honestos u honestas conmigo. Ujú. Y luego también está la herida de la injusticia, en donde en mi infancia fueron fríos y autoritarios conmigo o me comparaban con otros. ¿Y cómo me protejo de adulto o de adulta? Pues escondiendo lo que siento. Soy muy sensible, pero no lo demuestro, lo reprimo y me lo guardo. Me exijo mucho a mí mismo, a mí misma, porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Y me cuesta comprometerme por miedo a equivocar, ¿no? Le huyo al compromiso y le tengo mucho miedo a ello. Y bueno, pues todas estas heridas van a quedar en nuestro disco duro emocional, en nuestra memoria emocional. Y por lo tanto, se van acumulando y se van guardando durante estos primeros años de vida y pueden ser heridas de abuso, como ya vimos, físico, sexual, emocional, abuso de poder, de rechazo, ¿no? Te pareces a tu padre, te pareces a tu madre, entonces me siento rechazado, de abandono cuando la mamá le dejó al pequeñito encargado a alguien o por negligencia también, cuando no te cuidan y eres tú tan pequeñito o pequeñita y no sabes cómo cuidarte, o la herida de humillación donde hay insultos, golpes, palabras fuertes, la de la injusticia cuando mamá o papá tienen algún preferido y la cosa no es equitativa, y también la herida de la traición, ¿no? Yo te prometo que te voy a cuidar o cualquier cosa y no te cumplo. O digo que voy a hacer cosas y no las hago. Y entonces comienzo a generar yo también de pequeñito esta herida de la traición. Y estas heridas van a impactar directamente en nuestra autoestima. Y vamos creando creencias limitantes como por ejemplo no puedo, no valgo, no merezco, no soy suficiente, no sé, soy tonto o tonta, soy malo o mala. Y es nuestra responsabilidad ya como adultos hacer el trabajo interno para sanarlas. Ujú. Y bueno, pues también es importante revisar que ese pequeñito está cumpliendo expectativas, ¿no? Como te decía, el niño está muy necesitado de cumplir las expectativas de los padres para que los padres lo cuiden, lo procuren y así él pueda sobrevivir. Todo esto a nivel inconsciente, por supuesto. La cuestión es que el niño o niña pasa toda su infancia queriendo complacer a papá, queriendo complacer y agradar a mamá. ¿Y qué pasa cuando además tiene a unos papás con estilos diferentes? Uno es muy exigente y el otro es muy permisivo. Y entonces comenzamos a tener una gran confusión interna y una de dos, o entramos en depresión, en ansiedad, o tomamos el mando nosotros y comenzamos a dirigir la casa nosotros. Y entonces papá y mamá tienen que seguir ahora nuestras instrucciones y nos volvemos nosotros niños inquisidores, como se les llama, ¿no? Y bueno, pues es muy importante reparentar a nuestro niño o niña interior. ¿Y qué es exactamente reparentar? Pues es recuperar a nuestro niño interior en amor. Entonces te vas a convertir en tu propio padre, en tu propia madre, independientemente de que seas hombre o mujer. Todo niño o niña necesita de un padre y de una madre. ¿Y qué es lo que nos brinda una madre? Pues lo que principalmente nos brinda es nutrición. Al principio con su cuerpo, por ejemplo, cuando nos está gestando y luego, pues cuando ya nacemos, nos empieza a dar pecho y genera leche y entonces vamos también creciendo y mamá nos hace papillitas y ya de adultos, pues ya nos hace nuestra comida preferida, ¿no? Pero básicamente eso es lo que nos brinda mamá, nutrición, pero no solamente de alimentos, sino también de contención, de soporte, de cariño, de afecto, de apreciación, de valoración, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos brinda papá? Pues el rol y la figura de lo que brinda papá es de protección, ¿no? Entonces el papá siempre protege, independientemente de que pueda ser también muy apapachador y juguetón. Si papá está cerca, sé que nada me va a pasar, ¿no? Entonces siento yo esa seguridad, esa protección y eso es lo que necesitamos darle a nuestro niño o niña interior. Nutrición y protección ahora por nuestra cuenta, ya de adultos y reparentarlo en este sentido. Y algo maravilloso que va a pasar
cuando tú lo reparentas, ese pequeñito o pequeñita, es que cuando tú te conviertes en tu propio padre o en tu propia madre, vas a dejar de pasar facturas, obviamente, a tus padres biológicos, porque cuando no hemos sanado a nuestro niño o niña interior, estamos atorados o atoradas con las cosas que no les perdonamos a nuestros padres, ¿no? Y es importante entender que no hay posibilidad de florecer en tu vida mientras tú cargues con un resentimiento hacia tu padre y hacia tu madre, porque la vida te viene de ellos. Y cuando tú reparentas a tu niño o a tu niña interior, le puedes dar todo lo que le faltó y que tu mamá y tu papá no te pudieron dar por alguna razón, pero ahora tú sí puedes. Ahora tú sí, como adulto o adulta, puedes convertirte en los papás de Disneylandia que te hubiera gustado tanto tener, ¿vale? Y por otra parte, es importante comprender que tus padres, lo más probable es que te entregaron lo que ellos aprendieron de sus padres y que a su vez también experimentaron heridas, tenían vacíos y actuaron a través de esas heridas y de esos vacíos, que te dieron lo que pudieron y lo que tenían disponible, que actuaron siempre desde esas carencias que ellos tenían. Y por otro lado, y lo más importante, es que ellos cumplieron su función de darte la vida. Y su función termina ahí. Una vez que nacemos, la función de nuestros padres termina. Ese es el principal canal, el principal conducto para darnos vida, pero ahí termina su función. Todo lo demás que llegue y que venga es un gran regalo. Si fue negativo o positivo, te aseguro que de todas maneras hubo aprendizaje, enseñanza y crecimiento. Así que todo ha sido un gran regalo y es importante comenzar a visualizarlo desde ahí y por supuesto hacer una sanación con papá y mamá y una reconciliación si existen alguna de estas emociones o algunas de estas heridas, ¿vale? ¿Y por qué es importante también sanar con todos nuestros ancestros? No solo con papá y mamá, que es muy, muy importante, pero también con nuestros ancestros. Pues la razón real por la que estamos aquí en el mundo, en la tierra, es para evolucionar, por la que nos enfrentamos a las cosas que nos enfrentamos, por la que tenemos la familia que tenemos, por la que vivimos en el tiempo y en el lugar en el que vivimos, ¿no? Es precisamente para evolucionar. Y así ha sido para todos a través del tiempo y vamos aprendiendo nuestras propias lecciones y los efectos de nuestras decisiones y de quienes vinieron antes de nosotros también. Y todo esto se hereda, ¿no? Y todos somos parte de esta gran sinfonía cósmica de partículas y de luz bailando juntos, energía que nunca se destruye y solo se transforma. En realidad estamos todos conectados y entonces a medida que nos transformamos, la energía de todo ese linaje que nos precede se transforma también, porque todo está sucediendo ahora a través de nosotros. Entonces no lo haces solo por ti, lo haces por las generaciones futuras, por tu descendencia, para liberarlos de cargas innecesarias y ayudarlos a evolucionar más rápido y mucho más fácil en sus siguientes vidas también. Y es un gran regalo que haces en honor a quienes ya se fueron, a ti mismo y a todo tu clan y por supuesto ahora a quienes te seguirán, ¿no? Es como brindar luz a todo ese árbol. Y bueno, te platico que para quienes decidan adquirir el pase VIP de este congreso, estaré grabando en un ratito más, de hecho, estaré grabando un ejercicio hermoso para reconciliarnos con nuestros ancestros. Los hayamos conocido o no, es importante hacer esta reconciliación para soltar cualquier lealtad, herencia o memoria que estemos repitiendo en nuestro clan. Cualquier historia, cualquier patrón que estemos repitiendo, y este ejercicio también nos va a servir muchísimo para sanar heridas de infancia y para reconciliarnos y sanar con mamá y papá. Así es que pues no te lo pierdas. Si te interesa puedes adquirir el pase VIP porque ahí te voy a estar guiando en este ejercicio que es hermosísimo. Y bueno, para terminar esta charla no quiero dejar de compartirte algo que para mí fue un parteaguas, como te conté al inicio,
que es el entender muy bien la ley de causa y efecto. Y vamos a revisar exactamente qué es efecto. Efecto es aquello que recibe las acciones de un agente causal, aquello que es creado, controlado, movido, cambiado, puesto en acción, etcétera, por un agente externo, es decir, por una causa. Y la causa es aquello que decide, escoge, inicia, crea, forma, actúa, controla, produce, cambia o mueve cualquier cosa, incluyendo a sí mismo, y por lo tanto es aquello que tiene poder. Así que tú eres la fuerza de tu causa. Y, sin embargo, puedes ser causa consciente o causa inconsciente, dependiendo si vas en piloto automático, pues como la mayoría hemos iniciado, pues entonces estamos siendo causa inconsciente, ¿no? Y de lo que se trata es de volvernos conscientes y encauzar nuestros resultados. Pero en general siempre estamos creando nuestros resultados y encauzándolos. Y existe una fórmula, una secuencia causal de la vida y una fórmula de transformación radical de vida. Y es esta que te estoy presentando ahora en pantalla. Y casi siempre nosotros, si te fijas, aquí te estoy, estamos desarrollando pues todos los aspectos que conforman esta secuencia, ¿no? De causa y efecto. Pero la mayoría de los seres humanos vivimos en el hacer, o sea, en las acciones. Si queremos, no sé, aprender más y tener más posibilidades, no sé, laborales, entonces nos metemos a estudiar maestrías, posgrados, doctorados. Si queremos tener más abundancia, pues entonces nos metemos a trabajar horas extras y, o a tener dos trabajos y hacemos y estamos aquí en las acciones totalmente tratando de tener esos resultados. Pero resulta que la raíz y la causa de los resultados está en el ser, ¿no? Y en todo lo que te acabo de contar. Todas estas memorias que se transmiten en nuestro proyecto sentido en el momento de nacimiento, estas memorias de nuestros ancestros, estas repeticiones, estas heridas, estas identidades o estados de ser, de no puedo, no valgo, no merezco, soy malo, se quedan en nuestro ser y ahí es donde tenemos que irlas a trabajar, a liberar y a sanar a nivel subconsciente. Están aquí en nuestro subconsciente y tenemos que ir a liberarlas porque nuestro ser genera nuestro sentir, que son nuestras emociones. Y si tu ser está operando desde una identidad de no puedo o no valgo, pues tus emociones van a ser, por supuesto, todo, alineadas a ello, van a ser negativas, ¿no? Van a ser emociones de alguien que no puede y que no vale, pensamientos de alguien que no puede y no vale. Y aunque tus acciones sean muy positivas y estés todo el tiempo en el hacer y en el hacer, los resultados no se van a dar. Estamos viviendo al revés. Como si te fijas aquí, hasta lo puse en amarillo, estamos viviendo al revés esta secuencia causal, lo cual nos produce sufrimiento y dolor. El origen de todo siempre está en el ser y ahí es en donde tenemos que ir y echarnos un gran clavado y hacer una gran limpieza para ir entonces como un efecto dominó generando nuestras emociones, nuestros pensamientos alineadas a nuestras acciones, los resultados que queremos obtener. Como te conté, esta fórmula la aprendí yo a través de la ciencia psicánica y mi mentor Ángel González, que ha sido, como te digo, un parteaguas y quien me ha acompañado durante todo este recorrido de mi crecimiento interior junto con otros mentores, pero principalmente él, a quien le agradezco muchísimo. Y pues el mecanismo que se utiliza o que se genera a través de esta secuencia es este, ¿no? Ahí en nuestra subconsciencia están almacenadas nuestras identidades o estados de ser, que como podrás ver, aquí los puse en rojo y pues bueno, tenemos muchísimos de ellos, puse aquí los más importantes, el no valgo, no puedo, soy mala, soy tonto, no merezco. Pero los eventos, las situaciones y las personas no producen nuestras emociones, no las generan. Nosotros creemos que esa persona me hizo enojar, pero en realidad no es la persona. Lo que hizo la persona o la situación fue activar este estado de ser o esta identidad que estaba en tu subconsciencia y en el momento que ella te dice algo que no te gusta o toma una acción que está activando esta identidad, entonces esta identidad pasa de la subconsciencia a la conciencia
generándote una emoción, generándote la emoción correspondiente, que en este caso puede ser enojo, ¿no? Cuando hay un no puedo, casi siempre hay un enojo. Y entonces en ese momento tú tienes dos caminos, o gestionar y procesar la emoción, que bueno, esto es un proceso complejo porque hay que ir soltando resistencias, observando y entendiendo a nuestra mente, también dirigiéndola, pero a la vez estamos soltando resistencias para poder contactar con nuestro verdadero sentir y luego llegar a la identidad que hay detrás, que es la causa raíz, para poder experimentarla y luego descrearla y disiparla, elevando de nuevo su frecuencia hacia el amor, ¿vale? Es todo un proceso que es el que llevamos a cabo en los programas de acompañamiento junto con otras herramientas más. Pero bueno, básicamente te lo quise mostrar porque para mí fue un parteaguas y esta es la razón principal por la cual una persona puede vivir, más bien dos personas pueden vivir una misma situación o un mismo evento de maneras completamente diferentes, ¿no? Para una persona, por ejemplo, un divorcio puede ser pues también un parteaguas en su vida, pero para bien, en donde se cerró un ciclo en armonía, en equilibrio, ambos quedaron como amigos, aprendiendo y entendiendo los mensajes de esa relación, quedan en equilibrio completamente, en armonía y cada quien puede ir hacia su dirección en completo amor, paz y tranquilidad. Y en cambio, otra persona puede sentir que ese divorcio es el fin del mundo, que ya nada existe, que ya nada tiene sentido y entrar en una depresión profunda. Todo depende de qué identidades hay detrás, qué identidades está operando cada una de ellas y por supuesto también los conflictos internos emocionales que tengan, ¿no? Y esto sucede igual con las enfermedades. Hay personas, muchas personas que tienen una misma enfermedad, pero desarrollan síntomas diferentes y se debe a esto, a que cada una está operando en identidades diferentes, conflictos biológicos, emocionales activos diferentes, etcétera, ¿vale? Entonces, pues eso es muy, muy importante y te lo quería compartir porque para mí fue el primer parteaguas y lo que fue transformando mi vida en diferentes aspectos, principalmente la salud. Cuando fui trabajando y limpiando mis identidades, entonces los resultados llegaron naturalmente. Y finalmente quiero derribar y romper un mito el día de hoy. Y ese mito es el que hemos escuchado tanto de que las enfermedades autoinmunes o crónicas son incurables. Eso no es real. Hay muchísimos casos de éxito y ahora que te acabo de presentar esta fórmula, podrás comprender que siempre habrá una causa, una raíz. Y si tú derribas esa causa, si tú trabajas en ella, haces las modificaciones necesarias, el resultado cambia. Por lo tanto, tienes que ir justamente a la raíz, tienes que ir a la causa, implicarte mucho en tu proceso, pero definitivamente cualquier tipo de enfermedad o padecimiento autoinmune o crónico, incluyendo depresión, ansiedad, todo es curable, ¿vale? Y entonces, pues la verdad es que te comparto esto y también en el evento que creé, pues presenté muchos casos de éxito, presenté testimonios de gente que lo ha superado. En el caso de, por ejemplo, la fibromialgia y la fatiga crónica, pero también de ansiedad. Y si tú te pones a investigar, encontrarás muchísimas personas, y yo trabajo también, gracias a Dios, con muchas personas que han logrado superar ansiedad, depresión y diversos padecimientos crónicos o autoinmunes. Así es que es posible. Y bueno, finalmente te invito también a seguir mis redes sociales, ¿no? Me puedes encontrar en Facebook como Gran Foro Virtual Internacional Fibromialgia y Fatiga Crónica, en Instagram como @Gran Foro Virtual Fibromialgia. Sin embargo, aquí abajito te vamos a dejar también todos los enlaces a mi web, a mis redes sociales. En mi web puedes encontrar también, hay un botón, una opción donde puedes contactarme directamente por si te interesa alguna sesión de valoración, alguna sesión de claridad, es totalmente gratuita y en ella te desarrollo también una transcripción de síntomas para llegar justamente al origen emocional y bueno, pues que ahí puedas detectar muchísimas causas y raíces justamente de lo que puedes estar experimentando en este momento y no necesariamente con síntomas, sino en cualquier aspecto de tu vida.
Y nuevamente te platico que para quienes decidan adquirir el pase VIP de este congreso, estaré grabando un ejercicio hermoso para reconciliarnos con todos nuestros ancestros, con todo nuestro clan, por supuesto con mamá y papá, y que nos va a servir también para liberar y sanar heridas emocionales de infancia. Así es que no te lo pierdas. Y bueno, pues ha sido un honor haber participado en este congreso, compartir contigo pues toda esta información. Espero que te sirva muchísimo, espero que la aproveches. Nunca dejes de intentar, siempre habrá caminos, siempre habrá lugares, maestros y señales. Y muchas gracias por permitirme entrar el día de hoy en tu corazón, en tus oídos y escucharme. Y muchísimas gracias a Miriam y a todo el equipo, creadores de este gran congreso, por invitarme a esta participación. De verdad que es un honor poder contribuir y servir y que me apoyen también a mí para cumplir mi pasión, para cumplir mi propósito. Muchas, muchas gracias. Y pues hemos llegado al fin de esta conferencia. Muchas bendiciones para todos, que disfruten mucho el resto del congreso y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.